Buenas ¿Se tardes. escucha? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. Buenas tardes. bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí una vez más, una tarde más, para que continuemos con la capacitación de este programa Pensemos en Vacunas, destinado para ustedes, para que puedan completar formación como promotores de salud y poder transmitir toda esta información a sus sectores, sus barrios, sus comunidades en las cuales ustedes se encuentran insertos, para que de esa manera podamos promocionar y fomentar la importancia de ir hacia adelante con lo que es la inmunización de toda la población, cumpliendo con el calendario nacional. Por favor, necesitaría que apaguen sus micrófonos. Hay alguien que está con el micrófono encendido, con un sonido, una música de fondo. Ahí está, muchas gracias. Bueno, en la clase de hoy, que es la clase 3, nos va a acompañar la doctora María Magdalena Puchulu. La doctora Puchulu es médica infectóloga, pertenece al servicio de infectología del Hospital Padilla, y es quien va a trabajar hoy el tema de la presentación de todas las enfermedades que son inmunoprevenibles. O sea, las enfermedades que es posible prevenirlas fundamentalmente a través de la inmunización, o sea, de la vacunación. Doctora Puchulu, ¿está ahí? Sí, Susana, muchas gracias. Aquí estoy. Buenas ¿Cómo tardes a estás? todos. Bueno, Bien. buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes que los deje con la doctora, les comento rápidamente 2 o 3 avisos, ¿sí? Avisos parroquiales. Primero, en el chat se les está colocando el link donde está el formulario de asistencia para que registren su asistencia allí. No se olviden de hacerlo, por favor, porque es lo que tomamos como válido, como asistencia de las clases, y esta actividad, como toda actividad de capacitación que tiene una continuidad en la formación y que tiene evaluación, requiere un porcentaje mínimo de asistencia a las actividades. Por otro lado, también les comento, ya también en el chat, el equipo les va a ir colocando, ya tienen disponible, hay disponible un link en el cual pueden ingresar, donde está el material de las presentaciones de los docentes, hasta incluida la clase de mañana, que ustedes también pueden después bajar para tener como material disponible de estudio. Y por otro lado, también en el chat les van a colocar otro link, que es que en el que haciendo clic van a ir directo al el canal de YouTube del Departamento de Capacitación, donde también vamos a ir subiendo todas ya las clases grabadas. Por ahora están disponibles, por supuesto, las 2 primeras clases. Ya el lunes van a tener disponibles también la clase de hoy y la clase de mañana con el doctor Cortés. Así que bueno, un poquito era comentarles eso nada más. Los dejo ahora para que empiecen con la doctora Puchulu. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Susana. Bueno, buenas tardes. La verdad que, bueno, ya les dijo Susana, yo soy médica infectóloga, mi nombre es Magdalena Puchulu, yo trabajo en el Hospital Padilla hace muchos años, quizás algunos de ustedes no me conozcan de allí. Bueno, quería charlar con ustedes hoy en esta clase, pero sobre todo agradecerles a todo este grupo tan grande de personas que están dedicando su tiempo, su esfuerzo, para capacitarse, para ser promotores de salud, ni más ni menos. O sea, para llevar salud a su comunidad. La verdad que es muy loable de parte de ustedes y está muy bueno de que estén invirtiendo su tiempo y su esfuerzo en esto. Así que bueno, yo estoy muy agradecida de poder compartir esto con ustedes. Y bueno, después de la charla, me gustaría que cualquier duda, cualquier consulta que me hagan llegar, estoy a su disposición. Bueno, como les decía Susana, en esta clase vamos a hablar de enfermedades inmunoprevenibles. Cuando decimos inmunoprevenibles, a ver, esperen que no está pasando presentación, vamos a pasarla de acá. Cuando hablamos de inmunoprevenibles, es una palabra compuesta que significa que son enfermedades infecciosas generadas o producidas por virus o por bacterias que pueden prevenirse mediante la inmunización. Así se forma esta palabra, ¿sí? Inmunoprevenibles. Ustedes saben que hay muchísimas enfermedades que afectan al hombre, que son producidas por diferentes agentes, virus, bacterias de distinto tipo. No todas tienen una vacuna que las prevenga, pero sí muchas de ellas. Desde el comienzo de la ciencia, de los albores de la ciencia, de la microbiología,
cuando los científicos comenzaron a descubrir la existencia de los microorganismos, se pusieron en campaña de desarrollar, por un lado, tratamientos para curar estas enfermedades, pero también vacunas para prevenirlas. Y ese desarrollo de vacunas ha hecho que hoy por hoy muchas de estas enfermedades puedan ser prevenibles por vacunación. Y en el día de hoy vamos a charlar sobre estas enfermedades. Bueno, en este cuadrito que está acá, que les puede parecer un poco extenso, son en realidad todas las vacunas que están incluidas en nuestro calendario de vacunación de nuestro país. Lo van a ver con mayor detalle en la clase de mañana, pero la idea de este cuadrito era explicarles y mostrarles qué enfermedad previene cada una de las vacunas, ¿sí? Si empezamos por el cuadrito en la parte de arriba, vemos la primera vacuna que aparece, que es la BCG. La BCG es una vacuna que se pone en los niños al nacer y que previene una enfermedad muy grave que es la tuberculosis. Y acá hay un concepto que les quiero mostrar. Algunas vacunas previenen directamente una enfermedad, pero otras no impiden que nos contagiemos de una enfermedad, pero sí previenen las formas graves, ¿sí? Ustedes habrán escuchado, ahora que estamos con la campaña contra el COVID-19, que uno puede adquirir la infección de todas maneras, pero nos previene de las formas graves, nos previene de tener una internación o tener una muerte por la enfermedad. Bueno, en el caso de la BCG es esto, fíjense que dice que previene las formas graves de tuberculosis. Después, la segunda vacuna es una vacuna que nos protege contra una hepatitis viral. El virus de la hepatitis B nos produce una enfermedad en el hígado que a largo plazo puede llevar a una cirrosis y a un cáncer de hígado. Entonces, esta vacuna nos previene de estas enfermedades. Después aparece una vacuna que dice antineumocóxica, ¿sí? El neumococo es una bacteria que produce infecciones muy graves, las más frecuentes, la neumonía y la meningitis. Y esta vacuna previene de estas formas graves de la enfermedad producida por el neumococo. Después tenemos algunas asociaciones de vacunas, es decir, vamos a ver que en una misma inyección se asocian vacunas para diferentes bacterias o para diferentes virus. Por ejemplo, vamos a ver estas combinaciones de acá, donde dice quíntuple, triple y doble. En realidad son combinaciones que previenen para distintas enfermedades bacterianas. La doble bacteriana previene de dos enfermedades bacterianas infecciosas. Una es la difteria y otra es el tétanos. Te van a decir, estas enfermedades ya no se las ve. Bueno, de eso también vamos a hablar en la clase de hoy. Que gracias a estas vacunas hay muchas enfermedades que han sido controladas, eliminadas o erradicadas. Y ya vamos a ver qué diferencia tiene cada uno de estos conceptos. Pero hay enfermedades como la difteria, por ejemplo, que no hemos visto casos en los últimos años y ustedes no los han visto porque justamente gracias a las vacunas. También la vacuna protege contra el tétanos, que es una enfermedad bacteriana que puede producirse a partir de heridas. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado que cuando tenemos un corte o una herida se recomienda la vacuna antitetánica. La vacuna triple agrega, además de estas dos, agrega una tercera enfermedad bacteriana que es la tos convulsa, ¿sí? Que es una enfermedad respiratoria que produce accesos de tos muy serios. Y la quíntuple agrega a estas tres otras dos, la hepatitis B, que ya la habíamos visto solita por acá separada, y también otra enfermedad respiratoria bacteriana que la produce una bacteria llamada Haemophilus influenzae. Entonces aquí vemos como una vacuna, como esta quíntuple, en un solo pinchazo puede prevenir 5 enfermedades muy serias que pueden ser mortales. De aquí pasamos a la vacuna antipoliomielítica. Esta es otra enfermedad que ha sido controlada gracias a las vacunas y en algunos casos eliminada y ya vamos a ver que erradicada. Era un virus que lo que producía son parálisis infantil y que gracias a la vacuna no tenemos casos. Después tenemos una vacuna que ha sido incorporada un tiempo bastante después, que es la vacuna contra el rotavirus. El rotavirus es un virus que produce en los niños diarreas muy, muy serias y que pueden llevar a la deshidratación y a la muerte de los lactantes. Después tenemos otra vacuna antimeningocóxica. El meningococo es otra, como su nombre lo indica, es una bacteria que produce sobre todo meningitis. Y seguimos acá con la vacuna antigripal.
la vacuna antigripal previene contra el virus de la influenza. El virus de la influenza es el virus que produce la gripe, ¿sí? Que, como les decía hace un ratito, quizás no prevenga, que podemos adquirir igual el virus de influenza, pero nos está protegiendo contra formas graves de la gripe, sobre todo en las personas que son de grupos de riesgo, en las personas mayores de 65 años o las personas inmunodeprimidas, que una gripe puede producirles la muerte. Después tenemos otra vacuna viral, que es la vacuna de la hepatitis A. La hepatitis A, en décadas anteriores, en generaciones anteriores, era una infección viral muy común y era común que los niños o las personas de todas edades tuvieran infecciones por hepatitis A. Y hoy, gracias a la cobertura de nuestro esquema de vacunación, prácticamente tenemos muy pocos casos. Hay otras, acá tenemos otra asociación de vacunas que la doble o la triple viral, esta que hemos visto acá, eran bacterianas, ¿sí? O sea, prevenían de infecciones bacterianas. Esta es la doble o la triple viral, que nos previenen contra virus que producen enfermedades, sobre todo enfermedades eruptivas, como es el sarampión o la rubeola, y las paperas o parotiditis. Después tenemos la vacuna de la varicela, que también está solita, esta vacuna, y que nos previene sobre todo sobre las formas graves de presentación de la varicela. De hecho, que una persona puede adquirir varicela, pero puede tener unos pequeños rayos, unas pequeñas manifestaciones en la piel, pero ninguna complicación seria. Y por último, una de las últimas en incorporarse también, la vacuna del HPV. Quizás hayan escuchado nombrar el virus del HPV, el virus papiloma humano. Es un virus que es muy importante porque produce infecciones a nivel genital y puede conducir a cáncer de cuello del útero u otros cánceres en la zona genital. Entonces también se le indica, sobre todo en la adolescencia, a los 11 años, antes de la edad fértil, para evitar estas infecciones que son de transmisión sexual y que pueden producir un cáncer de cuello uterino. Y las últimas dos vacunas que están acá en la lista, como les había comentado el doctor en la primera clase, y también lo van a ver más en detalle en la clase de mañana, son vacunas que se colocan a las personas cuando van a viajar a determinadas áreas o cuando viven en determinadas áreas geográficas, donde están estas enfermedades que son de los virus de la fiebre amarilla y el virus de la fiebre hemorrágica argentina. Bueno, todo esto lo van a aprender en más detalle en la clase de mañana. Simplemente esto era para contarles cómo cada vacuna previene frente a una o varias enfermedades infecciosas, ¿sí? Y como pudieron ver, algunas eran producidas por bacterias y otras por virus. Bueno, ¿por qué son muy importantes las vacunas? ¿Y por qué es muy importante el rol que ustedes, como promotores de salud, van a tener? Las vacunas han disminuido la mortalidad infantil. O sea, ustedes saben que antes, en años atrás, era muy común, digamos, que en una familia se perdiera un niño, se murieran niños por enfermedades infecciosas, y hoy eso sería una tragedia, ¿sí? Cuando tratamos de enfermedades que podrían haber sido prevenidas por una vacuna. Otra cosa que ha conseguido la vacunación es el aumento de la expectativa de vida. Generaciones anteriores, las personas tenían una expectativa de vida, es decir, los años a los que la gente moría en un promedio eran mucho menores, ¿sí? Y no como hoy, que la expectativa de vida en nuestra población se acerca a los 80 años. Ustedes si vamos a ver textos históricos, por ejemplo, van a ver que nuestros próceres se morían a los 40 años, a los 50 años, como muy mayores. ¿Por qué? En parte porque no había tratamientos, antibióticos, entre otras cosas, y tampoco que no había vacunas. Y como les dije hace un ratito, y ya lo vamos a desarrollar más extensamente, las vacunas han permitido controlar y hasta erradicar enfermedades que hoy por hoy ya no las tenemos, gracias a que sostenemos nuestra cobertura de vacunación en la población. Bueno, cuando nosotros vemos a nivel de las poblaciones, vemos la cantidad de casos de una enfermedad que aparecen, vamos viendo que las poblaciones durante toda la historia han ido sufriendo o se han visto afectadas por diferentes enfermedades infecciosas. Y según la cantidad de casos que aparecen en una población, es el nombre que se le da a esa situación. Por ejemplo, cuando hablamos de una epidemia,
cuando muchas personas en un lugar determinado, es decir, en un país determinado o en una provincia determinada o en una localidad o en una comunidad, muchas de estas personas se infectan a la vez, en el mismo tiempo, por una misma enfermedad. Entonces hablamos que hay una epidemia. ¿Por qué? Porque hubo un aumento muy anormal de casos de una enfermedad concentrada en un área, en una región o en un país, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo de una epidemia? Hay epidemias que tenemos todos los años, como por ejemplo la epidemia del virus influenza, es decir, la epidemia de gripe. Sabemos que todos los años, en los meses del invierno, es cuando aparecen muchos casos de gripe en un mismo país o en una misma región. Entonces hablamos de una epidemia de gripe. Y esta infección viral puede ser prevenida con vacunas, pero ¿por qué las vacunas de la gripe hay que ponérsela o hay que dársela todos los años a las personas de los grupos de riesgo? ¿Por qué? Porque el virus tiene la capacidad de ir mutando, es decir, va sufriendo modificaciones, variaciones que lo hacen distinto, de tal manera que la vacuna que el año pasado nos fue útil, nos sirvió, este año ya no me sirve. Hay que modificarla y hay que usarla para el nuevo virus, ¿sí? Entonces van a ver que las vacunas antigripales hay que irlas reformulando y modificando todos los años para evitar estas epidemias de gripe, ¿sí? Entonces, el concepto de epidemia es esa, muchas personas en un mismo país o en una misma región con una misma enfermedad en un mismo tiempo. Ahora bien, ¿qué es un brote? Un brote, le llamamos en epidemiología, sería como una epidemia chiquitita, es decir, es la aparición de una epidemia pero en una área geográfica reducida. De pronto, en un mismo barrio, en una misma comunidad, me aparecen muchos casos de una enfermedad, ¿sí? Eso es un brote. Y también, cuando es una enfermedad que es muy infrecuente, que ya no la tenemos, que es muy rara, un solo caso que aparezca ya es un brote, ¿sí? Por ejemplo, si en este momento nos aparece en nuestra comunidad un caso de sarampión, es un brote. ¿Por qué? Porque no tenemos, o sea, es una enfermedad inusual en este momento en nuestra población. Entonces, a veces la presencia de un solo caso, cuando son infecciones inusuales, ya se lo considera un brote. Entonces, lo que hablábamos, el ejemplo del sarampión, en el año 2019 tuvimos un brote importante de sarampión en nuestro país que se lo controló gracias a una campaña de vacunación de sarampión, que a pesar de estar incluida en nuestro calendario, hay momentos que ante la presencia de un brote hay que salir a hacer una estrategia de vacunación, una acción inmediata para bloquear ese brote, vacunando a gran cantidad de personas. Y por último, ¿qué es una pandemia? Bueno, esto es una palabra que quizás antes les resultaba extraña, pero ahora estamos todos familiarizados, lamentablemente, con qué es una pandemia. La pandemia es todo lo contrario, es una epidemia, pero muy grande. Es una epidemia de una enfermedad, cuando en un mismo tiempo muchas personas se ven afectadas por una misma enfermedad, pero en distintos países o continentes. La Organización Mundial de la Salud va definiendo, según la cantidad de países que van apareciendo con la enfermedad, en qué momento se declara que es una pandemia, que es lo que nos está pasando hoy por hoy con la pandemia de SARS-CoV-2, que es el virus productor del el COVID-19. Pero lo mismo pasó con otras pandemias. Por ejemplo, en el año 2009 tuvimos una pandemia de la gripe A, si ustedes recuerdan, bueno, que era un virus influenza diferente y que produjo una epidemia a nivel mundial. Eso es una pandemia. Bueno, todos estos conceptos y cualquier duda que quede los charlamos al final. Bueno, ¿qué buscamos nosotros lograr con una vacuna? Cuando yo indico una vacuna, yo si bien le estoy poniendo una vacuna a una persona, yo con esa vacuna estoy buscando tres objetivos. Por un lado, la estoy protegiendo a nivel individual, es decir, a la persona que estoy vacunando. Por otro lado, estoy previniendo la enfermedad en un grupo, porque si esa persona no se enferma, no se van a enfermar el resto de las personas. Y al revés, una persona no vacunada puede enfermar a varias personas. Entonces, la prevención también es una medida comunitaria. Y por eso es que decimos que cuando yo me vacuno estoy protegiendo a los demás, ¿sí? Porque previene la enfermedad no solo a nivel mío, no solo me estoy protegiendo yo, sino que estoy protegiendo a un grupo de personas. Y por otro lado, como les contaba recién, si todos nos vacunamos, es decir, si la cobertura de vacunación es muy amplia, podemos llegar a controlar, eliminar
o erradicar enfermedades. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas tres palabras que parecen sinónimos, que parecen muy parecidas? ¿Cuándo decimos que una enfermedad está controlada? Decimos que una enfermedad está controlada cuando se han reducido los casos de esa enfermedad en una población gracias a una medida de salud pública, por ejemplo, gracias a una vacuna. Pero la enfermedad no desapareció, la enfermedad está. Entonces, si yo me descuido con esa medida de salud pública, puede volver, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo? Acá abajo hay dos ejemplos que están en la bibliografía que ustedes tienen. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la difteria? Y yo les decía, la difteria por ahí a ustedes no les va a sonar. Bueno, la difteria es una enfermedad bacteriana que produce como una angina muy seria, con unas placas diferentes a las anginas comunes, y que produce una enfermedad sistémica, es decir, en todo el cuerpo, y que es muy grave. Fíjense cómo años atrás había muchísimos casos, cada uno de estos muñequitos representan 100.000 personas, ¿no? Entonces, había más o menos, en estos años, esta era la cantidad de casos que teníamos. Fíjense cómo en los últimos, entre el 2010 y 2015, se ha controlado la enfermedad. ¿Desapareció? No, no desapareció. Hay casos, pero hay muy poquitos, ¿sí? Lo mismo con la tosferina, que es la tos convulsa, que hablábamos al principio, que es esta enfermedad bacteriana que producía una infección respiratoria con un acceso de tos que a veces dejaban a los pacientes sin poder respirar o que les producía vómito por la gran cantidad de tos. Bueno, cuando nuestros padres o nuestros abuelos eran pequeños era muy común la tos convulsa. Y fíjense como cada vez hay menos cantidad de casos. ¿Desapareció la bacteria? No. ¿Desapareció la enfermedad? No, pero está controlada. ¿Por qué? Porque hay muy poquitos casos, se ha logrado reducir la cantidad de casos, se ha logrado reducir la cantidad de muertos por esta enfermedad gracias a la aplicación de las vacunas. Pero ojo, que la intervención, es decir, en este caso la vacuna, la debemos mantener, porque si nosotros dejamos de vacunar, son enfermedades que están volviendo o están apareciendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con que la maniobra tiene que ser mantenida. La intervención, en este caso la vacuna, tiene que ser mantenida. Ahora bien, otro concepto que es diferente es la eliminación. ¿Cuándo hablamos de eliminación? Cuando no es que haya pocos casos de una enfermedad, sino cuando hay 0 casos de una enfermedad en un área geográfica determinada, ¿sí? Por ejemplo, acá les doy un primer ejemplo que les dice la poliomielitis. La poliomielitis, que es esta enfermedad viral que les producía, que producían las personas parálisis, en este momento en nuestro país la incidencia es de 0, es decir, no hay ningún caso de poliomielitis. ¿Gracias a qué? Gracias a las vacunas. Pero si yo descuido mi campaña de vacunación, y es por esto que les insistimos tanto en el importante rol que van a tener ustedes como promotores de salud, son enfermedades que pueden volver. ¿Por qué? Porque no está erradicada, no desapareció, pero no tenemos casos en nuestra comunidad, pero en otros lugares del mundo sí hay, ¿sí? Entonces, lo mismo que les daba el ejemplo del sarampión. El sarampión no tenemos casos en nuestra provincia, no tenemos casos en este momento, pero sí pueden volver a aparecer. ¿Por qué? Porque el virus está activo en otros lugares, en otros lugares y puede venir a través de viajeros, puede reintroducirse y si nuestra población no está vacunada, puede volver a aparecer casos. Por lo tanto, hablamos de que está eliminada, pero no erradicada, ¿sí? Acá les da otro ejemplo también, que es otra enfermedad viral, que es la rubiola. Por lo tanto, la intervención, que sería la vacuna, debe mantenerse y debe continuar para sostener esta situación de eliminación. Y por último, hablamos de erradicación, cuando esto sí es una enfermedad que desapareció en el mundo, es decir, cuando en el mundo no hay ningún caso de esta enfermedad y también desapareció el agente que la produce. Por ejemplo, acá les da el ejemplo de la viruela. La viruela es una enfermedad viral que gracias a la vacunación ha sido erradicada. ¿Esto qué significa? Que desapareció completamente en el mundo y que ni siquiera está el virus para que la produzca, ¿sí? Entonces, como ya no está el virus y ya no hay casos en el mundo, ya no es necesario continuar con la intervención. Es decir, hoy por hoy no vacunamos para la viruela,
¿Por qué? Porque no hay casos en el mundo y porque ya la gente que la produce, que es el virus, ha sido erradicado. Entonces, esta es una completa desaparición de una enfermedad y ahí sí podemos suspender la maniobra o la intervención de salud pública, que son, en este caso, las vacunas. Entonces, acá están los tres conceptos que yo les decía al principio, que pueden parecer similares, pero son diferentes. Cuando hablamos de control, cuando había una reducción en el número de casos. La enfermedad sigue estando, pero está controlada gracias a las vacunas, pero hay casos todavía. Eliminación, cuando ya no tenemos casos, pero la gente que la produce sigue estando y hay casos en otros lugares del mundo, por lo tanto, puede volver a aparecer, ha sido eliminada, no ha sido erradicada. Y erradicada las enfermedades que ya no hay en el mundo y que tampoco están los agentes que la producen. Para sostener estas dos situaciones tenemos que sostener las vacunas. En cambio, en el caso de la erradicación ya no es necesario seguir haciendo la prevención. Bueno, ¿y cómo sabemos? Hemos estado hablando hace un ratito de lo que es una epidemia, de lo que es un brote, de lo que es una pandemia. ¿Cómo sabemos que estamos ante una epidemia o cómo sabemos que estamos ante un brote? Para eso hay una disciplina que es muy importante, que es la vigilancia de las enfermedades inmunoprevenibles. ¿Qué significa? Que cada uno de nosotros, de las personas que trabajamos en salud, o de todos ustedes como promotores que van a ser agentes de salud, si nosotros tenemos conocimiento de que hay una de estas enfermedades infecciosas que yo les mostré en el cuadrito, que pueden ser prevenidas por vacunas, tenemos que notificar al sistema de salud, tenemos que notificar al ministerio de que existen estos casos. ¿Para qué? Para tomar medidas, ¿sí? Es lo que en el lenguaje nuestro se llama denuncia, no es una denuncia policial, es hacer una denuncia epidemiológica de que hay un caso, por ejemplo, de hepatitis A, ¿sí? Entonces, la vigilancia es ser una especie de sensores o de radares que tenemos que estar atentos y ante la sospecha de que aparezca una de estas enfermedades, yo tengo que notificar al sistema de salud, todos debemos notificar al sistema de salud para tomar las medidas que hagan falta, ¿sí? Entonces, de esta manera, si tenemos bien, nuestro sistema de vigilancia está bien despierto, está bien activo, vamos a saber lo que está pasando en nuestra población, vamos a saber qué enfermedades tenemos, cuántos casos hay, cómo están distribuidos, es decir, mira, aparecieron varios casos de tal enfermedad. Bueno, ¿a dónde? ¿En qué barrio? ¿En qué zona? ¿Será un brote? Tendremos que estar atentos a ver qué está pasando ahí. Entonces, de esta manera vamos haciendo una especie de mapita donde vemos cuántos casos hay, en dónde se presentan y de esta manera podemos detectar que apareció un brote de una enfermedad o que apareció un caso de una enfermedad que es muy inusual y se toman decisiones. Una de esas decisiones es hacer, por ejemplo, una campaña de vacunación, ¿sí? Como yo les contaba hace un ratito, cuando tuvimos un brote de sarampión, ¿qué se hizo? Se hizo una campaña para reforzar los esquemas de vacunación frente al el virus del sarampión para frenar o controlar ese brote. Y también toda esta información que tenemos de la vigilancia de las enfermedades inmunoprevenibles va permitiendo diseñar cuál va a ser el calendario de vacunación. Es decir, de dónde sale que nosotros elijamos o que nuestro gobierno, nuestro Estado elija, decir, bueno, se va a poner esta vacuna, esta y esta, de saber cuáles son las enfermedades que nos están afectando. Y en base a eso decir, bueno, es prioritario prevenir tal infección o tal enfermedad. ¿Por qué? Porque estamos teniendo casos en nuestro país. Entonces, es muy importante esta información de la vigilancia de las enfermedades inmunoprevenibles para definir cuál va a ser nuestro calendario de vacunación. Puede ser que en algún momento se saque una vacuna o se reintroduzca una vacuna o se agregue una vacuna nueva en base a lo que sea necesario en cada momento. Bueno, entonces, si nuestro objetivo es controlar, eliminar y erradicar las enfermedades, ¿cómo podemos hacer? Por un lado, para eso tenemos que tener las vacunas incluidas en el calendario de vacunación, ¿sí? No todos los países tienen los mismos calendarios de vacunación
Nuestro país tiene un calendario de vacunación muy extenso y muy completo, que abarca muchas enfermedades infectocontagiosas o inmunoprevenibles, pero de nada sirve que tengamos el mejor calendario de vacunación si no se cumplen estos calendarios. Por lo tanto, nuestro programa de inmunización tiene que esforzarse por tener altas coberturas, es decir, mayor al 95%. Es decir, si hay una vacuna que está indicada para los mayores de 65 años, tenemos que tener por lo menos el 95% de nuestros mayores de 65 años con la vacuna puesta, ¿sí? Es decir, de la población objetivo, o sea, la población a la que está dirigida la vacuna, el 95% o más la tiene que tener colocada. De esta manera vamos a poder controlar, eliminar o erradicar enfermedades. Como les decía recién, también es muy importante que la vigilancia epidemiológica esté muy activa, muy atenta, de que si aparecen casos de enfermedades, lo sepamos dónde están ubicadas, sepamos a quiénes afecta, para poder tomar medidas de control que sean efectivas y de esta manera poder limitar un brote si se reintroduce una enfermedad que estaba controlada, por ejemplo. O sea, imagínense, ellos les decía, la difteria está controlada, pero de pronto comienzan a aparecer casos de difteria, es urgente, es una información muy, muy importante para tomar medidas de prevención e ir a controlar, limitar ese brote y evitar que la enfermedad salga de ese control en el que estábamos, ¿sí? Así que es muy, muy importante que esto pase y como les decía hace un ratito, lo más importante es que la vacuna protege a nivel individual, protege a nivel grupal o poblacional, además de llevar al control o a la erradicación de las enfermedades, ¿sí? Pero este concepto de prevención a nivel grupal o poblacional es lo más importante en vacunas. Bueno, y como les decía, tenemos un calendario de vacunación que es muy extenso, que ustedes lo van a ver en detalle en la clase de mañana con el doctor Cortés, pero tiene una característica de que es una política pública que hace desde muchos años nuestro Estado se ha esforzado en aportar un calendario de vacunación muy extenso, muy completo, y tiene la característica estas vacunas de ser gratuitas y ser obligatorias, porque están incluidas en el calendario nacional de vacunación. Por esto es que cuando los niños van a la escuela, por ejemplo, se les pide el carnet de vacunación para controlar que se estén cumpliendo y son gratuitas para que todo el mundo pueda acceder. Ya hemos hablado que es una herramienta de equidad la vacunación. Así que bueno, tenemos que estar muy orgullosos de nuestro calendario de vacunación y su rol como promotores, como les decía al principio, va a ser muy, muy, muy importante porque se pueden lograr cosas tan grandes como esto que les decía hace un ratito. Bajar la mortalidad infantil, prolongar la expectativa de vida de una población. O sea, como hablábamos en la primera clase cuando presentó el curso la señora ministra, que les dijo, le dice en la portada de la bibliografía, el agua potable y las vacunas son las dos herramientas más importantes en salud pública, porque realmente son las que más vidas han salvado, ¿sí? Así que fíjense qué importante es el rol que ustedes van a tener. Bueno, eso es todo. Les quiero agradecer y bueno, y estamos abiertos a todas sus preguntas. Muchas gracias, doctora. No, de nada, gracias a ustedes. Te hago una consulta. Muchas ¿Las gracias. vacunas de COVID serían agregadas al calendario? Hay vacunas que están incluidas ya en el calendario. Y cuando esta herramienta de vigilancia que les decía yo comienza a ver que hay una enfermedad que tiene muchos casos, bueno, se lo puede sugerir al Estado para agregar una vacuna más, por ejemplo, a un calendario de vacunación. O al contrario, si es una enfermedad que ya ha sido controlada o ya ha sido eliminada, la vamos a seguir manteniendo la estrategia. Pero si es una enfermedad que ya ha sido erradicada, en algún momento se la podrá sacar del calendario. Es decir, los calendarios no son una estructura rígida que no se modifica, sino que se va modificando justamente en base a las necesidades, y esas necesidades surgen de la información que tenemos de la vigilancia epidemiológica. Ah, bien.
Gracias. Un ejemplo, por ejemplo, ahora la vacuna de COVID era una vacuna que no existía, obviamente, y que ahora se va a incorporar o se está incorporando en una nueva campaña de vacunación por la situación epidemiológica que tenemos. Ah, nada. ¿Quién más quisiera hacer otra pregunta? Doctora, en el chat pusieron cuánto dura la vacuna del tétano. Bueno, la vacuna antitetánica está incluida, como les habíamos mostrado, en las vacunas desde la infancia, ¿sí? Está incluida en la vacuna triple bacteriana o en la quíntuple que se le pone a los niños. Una vez que llegamos a la edad adulta, lo que nos pasa muchas veces es que los pediatras y en los niños hacemos mucho hincapié en las vacunas, pero cuando llegamos a la edad adulta como que descuidamos un poquito los médicos de adultos y los adultos, en general, nuestro esquema de vacunación. Y la vacuna antitetánica es una vacuna que requiere un refuerzo cada 10 años. En el caso de las embarazadas, muchas veces ese esquema se va cumpliendo porque en cada embarazo nos colocan un refuerzo de la vacuna antitetánica. Pero en los hombres, quizás si no han tenido una herida y no han sufrido una consulta por algo así, a veces pasan más de 10 años. Así que es muy importante que esta vacuna, que es la doble adultos, que incluye la antitetánica y la antidiftérica, debe ser reforzada cada 10 años. Acá preguntan también, doctora, Doctora, ¿Sí? disculpe, ¿la vacuna del HPV si se aplica también a adultos o solamente a adolescentes? Sí, está incluida en el calendario de vacunación a los 11 años, pero está aprobada hasta los 26 años. Y en las personas inmunodeprimidas, sobre todo, es importante colocarla en las personas jóvenes hasta los 26 años. Por fuera de esa edad, digamos, hay vacunas que no están en el calendario, que no quiere decir que no las podamos poner, pero las vacunas son gratuitas y obligatorias mientras están en calendario. Por fuera de esa edad, sí te las puede colocar también. doctora, una consulta. ¿Sí? ¿La vacuna del rotavirus está incluida en el calendario? Sí, sí, en la vacuna rotavirus está incluida en el calendario y se la ponen los niños. De todas maneras, todas estas, digamos, las dudas sobre lo que es el calendario de vacunación, justamente lo que van a ver mañana en la clase con el doctor Cortés, van a ir revisando todo el calendario de vacunación, vacuna por vacuna, ¿sí? Pero es como yo les contaba, una de las últimas que se ha incorporado, es una vacuna que se pone en los niños, en los lactantes. Bien, Doctora, muchas disculpe, yo gracias. una pregunta. ¿Sí? La vacuna del HPV, que es para o sea, es para nenes y nenas de 11 años, Sí. y si ya han cumplido los 12 y no le pusieron las vacunas, ¿se puede poner todavía o no? Sí, sí se puede poner. Primero se había ¿A qué incluido tiempo? para las niñas solamente y Sí, ya hace 3, 4 años se incorporó los varones también, así que sí se las puede colocar e incluso la idea, como les decíamos en la primera clase, una vacuna nunca se pierde. Si por ahí se pusieron una dosis y no pudieron ponerse en tiempo las otras dosis, los esquemas se completan, no se reinician y nunca se pierden las vacunas. Y la idea es que por más que haya pasado un tiempo, se la puede poner igual. Ah, perfecto. ¿De esa es una dosis o 2 dosis? Esas depende las vacunas. O sea, hay algunas que son de digamos, la marca de vacuna. Algunas son 2 dosis y otras son 3 dosis, en realidad. Ah, bien. Muchas gracias, eso era todo. De nada, Belén. Buenas tardes, doctora. Para hacerle una consulta. ¿Sí? Ven y preguntamos. ¿En qué intervalo se colocan las vacunas del HPV? La vacuna se coloca, la que es de 2 dosis, digamos, el día 0, se llama el día 0, el día de la primera dosis, y a los 6 meses. Vacuna del COVID. Muchísimas gracias. De nada. Doctora, ¿Sí? yo quería hacerle una consulta. La vacuna que se tienen que poner ahora los chicos de 12 a 17 años, ¿no Ujú. le afecta en nada en el crecimiento, en el desarrollo, por ejemplo, porque ellos se están desarrollando recién? No, cuando una vacuna se aprueba, para que una vacuna se apruebe tiene que pasar estudios de investigación, ¿sí? Entonces, las vacunas primero se estudian en los mayores de 18 años y después
se hacen trabajos de investigación para demostrar que sean seguras y sean eficaces en los menores de 18 años. Por eso es que estábamos en el caso de la vacuna que se introdujo ahora, que es la de Moderna para COVID, estábamos esperando que sea aprobada para esa edad, porque todavía no estaban terminados como de evaluar y de ver todos los estudios que se habían hecho. Ahora que se evaluaron y se vieron que es segura y que es eficaz, es decir, que protege de la enfermedad, además de ser segura, una vez que se la aprueba, ya se la puede poner sin miedo a todas estas cosas, ¿sí? Ha sido aprobada porque demostró que no produce ningún efecto adverso. Por el Bueno, momento, doctora, por el momento esta vacuna se va a poner en los niños que tengan enfermedades, o sea, porque la cantidad que tenemos todavía no es para ponerle a todos los niños de esa edad, pero inicialmente se le va a poner a los niños que tengan alguna situación de riesgo, que sean inmunodeprimidos, que tengan enfermedades graves, y después la idea, sí, por supuesto, va a ser extender al resto de los niños de esa edad. Doctora, bueno, doctor, otra Buenas consulta. tardes. ¿Sí? Sí, doctora, una Mi hermano, consulta. perdón. ay, se fue la chica. Hola, Sí, ¿Sí? ¿qué tal? Buenas tardes, doctora. doctora, una consulta. No ¿Sí? sé quién va a ver para que no nos crucemos ¿Se todas. considera que el TGD, ¿Perdón? se considera en 2012 que el TGD para colocarse la vacuna del COVID como enfermedad o no? No, la Sociedad de Pediatría publicó una lista de enfermedades respiratorias, de inmunodepresión, de endocrinas como la diabetes. La verdad que debería consultarlo, pero todas las personas que tengan algún carnet de discapacidad, sí, todos los niños que tengan diagnóstico de discapacidad, sí van a ser incluidos en este primer grupo. Y puntualmente el TGD, si no tiene ninguna discapacidad, no lo había incluido en este primer grupo. De todas maneras, hoy salió publicado todo el listado de enfermedades de los niños que van a ser incluidos en esta primer tanda, pero después se van a incluir todos los otros niños. Ahí, muchas gracias. De nada. Doctora, buenas Doctora, una tardes. consulta. El tema de la vacuna para la gripe, Sí. ¿solamente se le ponen a las personas de riesgo o no se le ponen a las personas que tuvieron COVID o solamente a los factores de riesgo? Bueno, eso es lo que yo te contaba de lo que era un calendario de vacunación. Nosotros tenemos vacunas que son obligatorias en grupos de riesgo. Por ejemplo, en el caso de la gripe, se considera de riesgo los niños pequeños, las personas mayores de 65 años, y en el medio, entre el año y medio y los 65 años, cualquier persona que tenga una enfermedad cardíaca, respiratoria, que sea diabético, que sea inmunodeprimido, todas estas personas están incluidas, ¿sí? Si una persona tuvo COVID y quedó, por ejemplo, con alguna secuela, es decir, con algún daño en su aparato respiratorio, sería muy importante que se lo coloque. Ahora bien, el resto de las personas que no están en esos grupos no quiere decir que no se puedan vacunar, ¿sí? Todo el mundo se puede vacunar. Pero lo que hace una estrategia de vacunación, un carnet de vacunación, un calendario, es decir, bueno, estas son las personas que más lo necesitan, ¿sí? Que son los niños pequeños, los ancianos y las personas con estas enfermedades. No quiere decir que las personas que no están incluidas no puedan vacunarse, ¿sí? Pero las que son gratuitas y están justificadas son las personas que tienen estas situaciones. Las personas que tuvieron COVID, muchas veces, como te decía, quedaron con alguna secuela en su aparato respiratorio, entonces sí sería muy importante que se la coloquen. Si no están incluidas en estos grupos de riesgo, pueden consultar al médico, que les haga una justificación, una historia clínica y que de esa manera se puedan vacunar. Bien, doctora, muchísimas gracias. De nada. Doctora, buenas tardes. Quisiera hacerle Sí. que usted nos aclare algo, porque tengo gente conocida que no quiso ponerse la vacuna porque escuchó de los demás de que las vacunas tardan 10 años recién en salir al mercado. Obviamente sabemos que las vacunas tienen un periodo de tiempo hasta que sea aprobada. Y traté yo de explicarles, porque algunos son conocidos, traté de explicarles de que las vacunas, bueno, que la ciencia está muy avanzada, entonces por ese lado les dije de que si estaba aprobada es porque funciona.
Yo quisiera que usted le explique un poquito por qué tienen que ponerse la vacuna y por qué tienen que confiar en estas vacunas que salieron, así yo les haga escuchar, porque la verdad hay mucha gente que no se pone por miedo o por X motivo. Sí, bueno, lo que vos estás planteando, Roxana, es el mayor desafío que creo que van a tener ustedes como promotores, porque nos pasa a nosotros todos los días. De por sí, saliendo de esta situación de COVID y de esta situación de emergencia que hemos tenido los últimos 2 años, hay un grupo de personas que tienen resistencia a ponerse las vacunas y que no están a favor de las vacunas. Pero en este momento, personas que sí estaban siempre a favor de las vacunas, vacunaban a sus niños y todo lo demás, con estas vacunas están como con más miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lógico que había investigaciones que antes, como vos decís, llevaban muchísimos años hasta que un medicamento o una vacuna pasaba todos los pasos de investigación para recién ser aprobada. Ustedes van a escuchar que cuando hablamos de las vacunas de COVID dicen aprobación de emergencia, ¿sí? La aprobación de emergencia está dada obviamente porque estamos en una situación de pandemia donde no podemos esperar 10 años para que una vacuna se apruebe, ¿sí? Pero ninguna de estas investigaciones ha salteado ninguno de los pasos que debe cumplir un protocolo de investigación. Es decir, los pasos se han hecho más rápido, pero no se han salteado ninguno de estos pasos de seguridad. Es decir, han pasado todas las pruebas de seguridad en todos los protocolos para ser aprobados. Y muchas de estas vacunas han utilizado como base vacunas que ya estaban hechas, o sea, o algunas de estas otras vacunas que estudiamos hoy, y sobre esa estructura, sobre ese esqueleto, las modificaron para hacer una nueva vacuna. Es decir, no empezaron de cero, sino que ya tenían vacunas en desarrollo y lo que han hecho es modificarlas para desarrollar esta vacuna de COVID usando esas mismas plataformas. Por lo tanto, no es que se avanzó 10 años en un año, sino que ya tenían como la mitad del trabajo hecho y simplemente se la modificó para tener una vacuna frente al SARS-CoV-2 y de esta manera aprobarla rápidamente. Pero, como te digo, lo que ustedes tienen que explicar es que ninguna etapa de seguridad ha sido omitida. Todas las etapas fueron cumplidas. Y obviamente siguen en evaluación, porque vieron que hoy por hoy nosotros, si vemos un efecto adverso de una vacuna, lo tenemos que notificar. Todo esto se sigue vigilando, estamos muy atentos a las vacunas de COVID puntualmente, que son las más nuevas, como hacemos con todas las vacunas, para notificar si de pronto comienza a aparecer algún efecto adverso o no. Pero lo que ya han demostrado estas vacunas es que tienen una importante ecuación de riesgo-beneficio. ¿Qué significa? Que el riesgo de tener una enfermedad por COVID es muchísimo mayor que una probable complicación por las vacunas. Por lo tanto, están recomendadas colocarla porque el beneficio que aportan es muchísimo mayor que un hipotético riesgo que pudiera haber. Muchísimas gracias, doctora. Ya lo grabé y le voy a hacer escuchar a porque una cosa que yo explique y otra cosa que lo diga alguien profesional. Muchísimas Sí, gracias, Roxana, la doctora. verdad que digamos, en este momento mucha gente está con mucho miedo, hay mucha información a veces que no es muy buena, entendés que no es muy segura, se lee cualquier cosa, entonces la gente, es lógico que tenga miedo, ¿sí? Claro. Entonces no hay que pelearse, no hay que enojarse, sino hay Bueno, yo que... voy a mandar al frente porque es mi papá, el más duro, el más duro. Yo fue una de las primeras que le saqué turno para que se pusiera la vacuna y no pude llevarlo, doctora, es impresionante, no lo pude, le expliqué de 1000 formas, de 1000 maneras y no pude llevarlo. Y él tiene 66 años, si bien no tiene ninguna patología de base, gracias a Dios, pero él es una persona de riesgo, tiene 66 años, Seguro. ni siquiera la vacuna de la gripe se quiere poner. O sea, no sé, es re duro este hombre, muy duro. Bueno, Roxana, es así, como te digo, no tienen que ir a enfrentarse, no tienen que pelear, pero sí, de a poquito la gente va a ir perdiendo el miedo, todo esto es muy nuevo, ha sido todo muy rápido, y como te digo, a veces se leen muchas cosas que a veces no son correctas, y es lógico que la gente tenga miedo por la falta de información. Cuando nosotros llevamos información, la gente va a ir perdiendo el miedo, y de a poquito Obvio. vamos a poder convencerla, ¿sí? Sí, doctora, una consulta más y ya la abandono porque las chicas me deben estar odiando. No, Por ejemplo,
las personas que tienen la primera dosis Sí. del COVID y tuvieron COVID y les toca la segunda dosis, ¿cuánto tiempo espera a partir del alta? Porque Mira, algunos esto, decían 30 días, otros 15, otros 3 meses. sí, en realidad ahí hay dos cuestiones. Una cosa es el alta epidemiológica y otra cosa es el alta clínica. ¿Qué significa esto? El alta epidemiológica significa que ya no contagia, ¿sí? Entonces, a veces una persona ya cumplió, poner los 10 o los 14 días, según cuál haya sido su cuadro o más, y ya está de alta epidemiológica, es decir, le dice el médico, vos ya no contagiás, ya podés retomar tus actividades, ya podés salir del aislamiento. Pero otra cosa es el alta clínica. El alta clínica significa que se haya recuperado completamente de la enfermedad. Hay personas que ya no contagian, pero quedaron todavía con alguna manifestación clínica, con algún síntoma, que todavía no se han recuperado completamente. Entonces, la idea es que el paciente tiene que estar recuperado completamente para vacunarse. ¿Por qué? Para que su sistema inmunológico pueda reaccionar y sea efectiva la vacuna. No es que la vacuna le vaya a hacer mal, pero si nuestro organismo está ocupado luchando contra una enfermedad, no va a reaccionar y no va a ser efectiva la vacuna, ¿sí? Entonces, siempre para vacunarnos tenemos que estar idealmente en un buen estado de salud. Bien, Y por otro muchísimas lado, gracias. esto de superar los 3 meses también es una medida de salud pública. ¿En qué sentido? En que cuando nosotros adquirimos COVID, los primeros 3 meses es muy poco probable que nos contagiemos de nuevo, ¿sí? Estamos protegidos esos primeros 3 meses. Entonces, por ahí es preferible que esas dosis de vacuna se la pongan personas que no están protegidas. Y nosotros, el que ya tuvo COVID, puede esperar un poquito más para vacunarse, simplemente porque durante esos 3 meses está como más protegido y es muy improbable que se reinfecte. Muy bien, muy Doctora, clarito. una preguntita. ¿Sí? Le quería preguntar yo, ¿es posible en que, por ejemplo, mi mamá ya recibió la vacuna del Sputnik, la primera dosis? Si no llega hasta el caso de que ella le tenga que poner la segunda dosis, ¿se la puede combinar o sí tiene que esperar que llegue la segunda dosis del Sputnik? Mira, hasta el momento tiene que esperar a ponerse la segunda dosis del Sputnik, ¿sí? No pasa nada, como te decía hace un ratito, las vacunas, nuestro sistema inmunológico no olvida, es decir, esa vacuna está puesta y no es que tiene que empezar de cero después, no importa que pase un poquito más de tiempo, si llega la segunda se la va a colocar. Se están haciendo estudios sobre la posibilidad de combinar vacunas. Todavía no tenemos los resultados, ¿sí? Entonces, cuando esos estudios se publiquen los resultados, capaz que sí te puede decir, sí, mira, Jessy, sí se pueden combinar y sí se puede poner una vacuna dosis de una y una dosis de otra. Pero hasta el momento siempre tenemos que repetir la segunda dosis con la misma vacuna con la que empezamos. Si empezamos con AstraZeneca, será con AstraZeneca. Si empezamos con Sinopharm, será con Sinopharm. Y si empezamos con Sputnik, a menos que, como te digo, haya resultados que se demuestren lo contrario, que se están haciendo esos trabajos para saber si esto es posible. Bueno, doctora, muchas gracias. De nada. Doctora, ¿Sí? yo quería hacerle una consulta. Sí. Mi hermano tiene cardiopatía congénita y él Ujú. tiene 18 años. Sí. Él no se quería poner la vacuna, pero ahora como le exigen en el fútbol, él se lo va a poner. Sí. La doctora de él le ha dicho que sí se la ponga, pero como él es de riesgo, a donde le quieren poner le han dicho que no, que necesita el papel, digamos, que le digan que está autorizado él a ponerse. Sí, él no solo que se la puede poner, él se la debe poner, justamente porque por su enfermedad sería más grave, quizás pueda ser más grave si adquiriera COVID. O sea que él sí o sí se debe vacunar. Pero si le pidieron eso en el centro de vacunación, lo que tiene que hacer es acudir al médico que le haga simplemente una ordencita para colocársela. Pero sí se debe vacunar, es muy importante que lo haga. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? La vacuna de eso de la gripe también. Doctora, Sí. más que nada, bueno, yo lo voy leyendo porque usted está compartiendo pantalla, no puede ver, no, bueno, mucho Bueno. agradecimiento por su presentación
Y también acá hay una persona, Karina Soledad Herrera, que pone, es hermoso aprender como promotores de salud. Tuvimos mucho trabajo con nuestros vecinos que no querían vacunarse hasta que logramos cansarlos y se fueron a vacunar gracias a que tomaron conciencia por la campaña Vacunarte, que se largó en enero. Eso quería rescatar, digamos que hay mucho agradecimiento y por su presentación, doctora. Ay, muchísimas gracias. Como les decía al principio la agradecida soy yo. La verdad que me encanta este proyecto, me encanta que mucha gente nos ayude como promotores, porque la verdad que tienen que tener en claro que su trabajo va a ser muy importante y muy valioso. Y tienen que estar muy orgullosos de lo que están haciendo, de capacitarse en esto y de lo que van a hacer. Así que la agradecida soy yo por compartir. Y bueno, y yo ustedes van a tener mi mail por cualquier cosa, se lo pueden pedir a las chicas, se lo pueden pasar en el chat para cualquier duda o consulta que quieran hacer, porque esto que me decía recién una de las chicas, ellas necesitan, es muy importante que ustedes tengan cómo responder o cómo convencer y explicar a la gente que tenga dudas, así que por ahí si hay alguna duda que ustedes la tienen, no lo tienen muy claro, va a ser muy difícil convencer a otras personas, así que todo lo que quieran preguntar, yo encantada. Doctora, ¿Sí? disculpe, tengo un nenito de 8 años que el año pasado tuvo COVID y este año le dio neumonitis. ¿Es necesario que le ponga la vacuna antigripal al niño? Sí, sería conveniente, igual tenés que hablarlo con su pediatra, sería conveniente porque ya ha tenido cuadros respiratorios. Entonces, si bien, digamos, todas las personas con enfermedades respiratorias, es ideal que estén protegidos Disculpe, doctora, y contra yo la neumonía. tengo 3 hijos que no aparecen en el padrón. ¿Cómo pueden hacer eso para ponerse la vacuna? Eh, ¿Son menores de 18 años? No, son mayores de 18 años. Bueno, ellos pueden, ahora ya pueden directamente, ya ahora pueden acercarse directamente a los nodos de vacunación, a cualquiera de los nodos de la vacunación con su DNI, con su domicilio y los van a incluir en el padrón. Bueno, muchísimas gracias, doctora. No, de nada. Le quería comentar, disculpe doctora, la interrumpo un segundito, que en el chat vamos a poner 2 links. Uno de los links es sobre el material de las capacitaciones que han sido realizadas de las 3 clases y la de mañana también para que puedan acceder y puedan tener este material en el formato que corresponde. Y otro link es sobre los videos de la primera y segunda clase. La semana que viene estará subida esta clase, la de hoy y la de mañana. Esos son los links que voy a pasar ahora por el chat, por favor, así lo puedan registrar. Perfecto. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Alguna otra duda? Acá hay una pregunta de cuántos días puede tardar en ocasionar efectos la vacuna del COVID, que creo que ya hablamos. Bueno, en realidad, digamos, una cosa es el efecto protector y otra cosa son los efectos adversos. Cuando hablamos de efectos adversos, son algunas reacciones o molestias que pueden generar las vacunas en general, y por lo general se pueden dar el día de que uno se coloca la vacuna al día siguiente, es decir, durante 48 horas. Si los síntomas se extienden en el tiempo, es conveniente consultar, ¿sí? Porque ya no sería lo esperable. Ahora, en cuanto al efecto protector de la vacuna, a los 14 días de colocada una vacuna, aproximadamente, a partir del 10º, 14 días, ya comenzamos a estar protegidos, por lo menos parcialmente, si es la primera dosis, porque ya nuestro sistema inmune ya tuvo tiempo de generar la respuesta inmune. O sea que el efecto beneficioso a partir de los 10, 14 días. Y los efectos adversos solamente las primeras 24, 48 horas. Una pregunta. Sí. A ver, ¿no sabes si solamente la vacunación del COVID es de lunes a viernes? Eso depende de cada nodo. En realidad, debes acercarte al nodo que tengas más cerca de donde vos vivas y ahí preguntás los horarios, porque hay algunos también que se extienden un poquito más hasta la tarde y otros no, y preguntar ahí en cada nodo qué horario tienen.
Por lo general es de lunes a viernes, pero hay veces que hay campañas que se extienden a algún fin de semana, también se hicieron en algunos nodos. Así que eso tenés que llegarte y preguntar. Gracias, doctora. De nada. Una pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar las personas que ya se han vacunado, pero le falta la segunda dosis, pero han tenido COVID? Bueno, eso es lo que explicaba hace un ratito. Si tenemos COVID, tenemos que esperar a estar de alta, ¿sí? Que de alta no solo de que ya no contagiamos, sino que el médico nos diga... De alta, digamos. Tenemos que esperar a que estar completamente recuperados para ahí poder vacunarnos, ¿sí? No importa para ponernos la primera o para ponernos la segunda dosis, es la misma situación. Tener que estar recuperados primero del COVID, de alta, y recién nos podemos vacunar. Y acá acabo de ver una pregunta que veo que sí tienen que sacar de nuevo turno. No, las personas que por alguna razón no pudieron ir a vacunarse el día que tenían su turno, porque tuvieron COVID o por cualquier otra razón, no pierden el turno. Directamente van y su turno ya está. O sea, es como que ya están empadronados ahí. O sea, que no pierden el turno, pueden ir cuando estén de alta o cuando puedan asistir. Su vacuna va a seguir estando ahí para ustedes. Doctora, una pregunta. ¿Sí? A un niño de 6 años que no tuvo la vacuna del año y medio, ¿se le puede colocar? Sí, sí, todos los esquemas se continúan, ¿sí? Nunca es tarde para poner una vacuna. Lo que tienen que hacer es acercarse y el pediatra les va a ir como reacomodando el esquema, el carnet de vacunación para ir completándolo. Pero no, nunca es tarde, no es que si ya pasó esa edad ya no se la puede poner. O sea, se va adecuando el esquema de vacunación para completarlo finalmente, por más que haya pasado tiempo. Ah, bien, muchas gracias. No, de nada. Se van a encontrar, ustedes como promotores de salud, con este año y medio, que hay mucha gente que, bueno, por el aislamiento, porque no podía salir de su casa o porque tienen miedo de salir de su casa y más de ir a los hospitales o a los CAPS, que hay gente que quizás desatendió un poco los esquemas de vacunación, ¿sí? Sobre todo los niños. Entonces, bueno, ustedes como promotores es muy importante que transmitan eso, que no importa que si le tocaba la vacuna el año pasado, vayan ahora, ¿sí? Esas vacunas no se pierden. Puede seguir adelante con la vacunación, no importa que haya pasado el momento que le correspondía. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Doctora, creo haber leído en el chat, en la parte al principio, que consultaban sobre cuánto tiempo duraba la inmunización de la vacuna, no importa la marca, ni más bien apuntaban a eso, cuánto tiempo duraba inmunizada una persona, o si va a haber una tercera dosis, o cuándo sería lo conveniente. Bueno, si se refieren a la vacuna de COVID puntualmente, en realidad por el momento no está recomendada una tercera dosis. Por el momento lo que se está indicado es, se considera que un esquema está completo con las 2 dosis de vacuna de cualquiera la marca que sea. En los próximos meses o el próximo año se verá si es necesario hacer un refuerzo. No sabemos todavía, porque estamos viendo, digamos, hasta cuánto dura la inmunidad, porque por el momento no está recomendado hacer un refuerzo, pero quizás más adelante se demuestre que sí haga falta, ¿sí? Por ahora lo que tenemos que apuntar es a todos tener las 2 dosis que necesitamos. Y ya después del tiempo sabremos si hay que hacer algún refuerzo, como se hace con las vacunas con otras enfermedades. Digamos que un tiempo después hay que reforzar como para extender más en el tiempo esa respuesta inmune. No sé si hay otra consulta, si quieren habilitar los micrófonos para
para ir Una finalizando. pregunta, A ver. yo de nuevo, Sí, Roxana. Mi hijo, él estuvo con COVID junto conmigo y con mi hija. Y él le dijeron que tenía que esperar 3 meses para que se ponga la primera dosis, que él ya tiene turno para la primera dosis. ¿Tiene que esperar sí o sí los 3 meses o ya estando bien ya se la puede ir a colocar? Bueno, eso es lo que te decía, que en realidad, digamos, esto de los 3 meses es porque si en un momento, digamos, no teníamos tanta disponibilidad de vacunas como tenemos en este momento, él que está dentro de los primeros 3 meses, en este momento todavía es poco probable que se infecte de nuevo, entonces puede esperar los 3 meses. Pero bueno, si eso quería vacunas para y él esperar. ya está recuperado, se puede vacunar. O sea, no es que haya una contraindicación de que le vaya a hacer mal, a eso es lo que te quiero explicar. Él se puede vacunar una vez que ya esté recuperado, no hay problema. Pero como es probable que todavía que se contagie ya de nuevo, puede esperar los 3 meses y ceder, digamos, ese turno de vacunación a personas que no hayan tenido COVID. A eso, bien. Muchas gracias, doctora. De todas maneras, Roxana, si hay algunas provincias que están empezando a solicitar en algunas actividades, como me decía una de las chicas recién, tener carnet de vacunación. O sea que si en algún momento él necesita por algo tener su vacuna, puede ir a vacunarse en cualquier momento. Ah, bien. Muchísimas gracias. No, de nada. Doctora, yo de nuevo otra consulta. Sí. Quería saber qué hay de cierto con que dicen que la vacuna Sinopharm es la única que está habilitada a estar, como que es la que está habilitada, claro, decían, en la variante Delta, con la variante Delta, que es la única que la combate, algo así. No, Jessy, mira, todas las vacunas, todas protegen contra todas las variantes de COVID. La variante Delta es una variante que es más contagiosa y que hay en algunas vacunas que se está estudiando a ver si protege un poquito menos, un porcentaje más, pero todas las vacunas protegen, ¿sí? Y sobre todo, como les decía al principio de la clase, por ahí podés adquirir, a pesar de estar vacunado, podés adquirir el virus, pero te protege de las formas graves, te protege de enfermar gravemente o de morir. Y eso es lo más importante, que todas las vacunas no pueden no impedir que te contagies, hace que sea menos frecuente que te contagies, pero te podés llegar a contagiar, pero te protege de tener una enfermedad grave o de morir. Así que todas las vacunas son buenas y todas protegen, incluso de las variantes nuevas. Gracias. De nada. Muchas gracias, doctora. Bueno, de nada, ha sido un gusto. Ahí estamos. Ha sido un gusto. Si no tienen más preguntas, como les digo, les dejo mi contacto, que lo pasen mi mail a las chicas, no tengo problema, por el chat, y cualquier duda o consulta que tengan, encantada de resolverlo. Muchas gracias, doctora. Quedó muy claro. Bueno, me alegro mucho. Muchas gracias a todos por estar presentes. Gracias, doctora, por su presentación y su disposición de tiempo. Ahora en un ratito le pongo el mail de la doctora y vuelvo a repasar los 2 links para el material y para los videos, así los puedan tener. Muchas gracias. Bueno. Chao, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Buenas tardes. Hasta luego, doctora. Gracias.